de ratón a león, por ejemplo. ¿Por qué? Porque vamos a ver la condición de lo que era Gedeón antes de que el Señor le hablara a lo que llegó a ser. Otros de no ser nada a ser alguien, de ser un hombre muy temeroso, lleno de miedo, a ser un gran líder. Yo no sé cuál es tu condición en este tiempo. A lo mejor te estás sintiendo ahí como sin valor, te estás sintiendo entristecido por diferentes situaciones. Pero el Señor nos va a hablar en esto, nos va a hablar y mucho. Usted diga, esta palabra es para mí. Sabe que cuando nos acercamos a la palabra de Dios tenemos que permitirle al Señor que nos hable. Yo el cuento de Caperucita me lo sé de cuando tenía 5 años. Y si usted me dice que se lo cuente, yo se lo cuento. Vieron que hasta muchas veces, lo he dicho acá, a veces actuamos como Caperucita Roja, es del tiempo de María Castaña más o menos, y nosotros que venimos de ese tiempo y nos acordamos porque nos contaron, porque lo leyeron. Entonces, cuando se hizo la película de Caperucita, yo creía que esa Caperucita que yo sabía y ese cuento que había leído era lo mismo, pero no, estaba como más avanzada. Esta Caperucita fue tuneada un poco más de lo que era. Entonces, cuando nosotros nos cerramos, que las cosas son como yo la leí, como yo la creo, y no le permito al Espíritu Santo que hable a mi corazón, tampoco me voy a dar la oportunidad, como con la película Caperucita, ver otra versión o verlo de manera más explayada que el cuento que duraba 2 minutos que yo leía. Entonces de esto se trata en esta mañana, que abramos nuestra mente, que abramos nuestro corazón. El Señor nos habló y el Señor nos exhortó y nos está diciendo que nos volvamos de nuestro pecado. Esta es una iglesia, un ministerio donde siempre se predicará la verdad del Señor. Si el Señor nos dice que nos tenemos que arrepentir, nos vamos a arrepentir, hermanos. Nos vamos a arrepentir porque creemos en un Dios extraordinario que obra poderosamente en personas ordinarias y en personas capaces de decirle, sí, Señor, te necesito, no lo conozco todo todavía y de todo lo que sé todavía no he podido poner en práctica ni siquiera la mitad. ¿Cuántas palabras de Dios sabemos? Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Y esa palabra la sabés, pero un lunes te levantaste. ¿Pero cómo? No me alcanza la plata para pagar la luz, no tengo esto, no tengo aquello. ¿Y cómo es esa palabra del Señor que la hemos memorizado, que no le estamos poniendo por obra? Por eso te invito que cuando te acerques a la palabra del Señor, a la predicación de la palabra, dejes de lado todo lo que sabes para que el Espíritu Santo te pueda ministrar. Porque Dios te va a ministrar de forma simple y con personas simples, con personas comunes, que nosotros podemos transmitirte este mensaje. Vamos a ir a Jueces 6 muy rapidito. No tenemos demasiado tiempo, diga conmigo, gloria a Dios. Claro, algunos se ponen re contentos. La verdad que cuando uno entiende a los antiguos cristianos la cantidad de tiempo que ellos se pasaban escuchando la palabra del Señor, y no es porque era Pablo, porque a lo mejor usted decía, bueno, pero yo a Pablo lo escucharía toda la vida, pero a la Cari no la aguanto ni 15 minutos. Y bueno, hermano, qué problema, ¿no? Pablo ya no está. Va a tener que escuchar lo que se le predica desde aquí, pero sí vamos a escuchar porque son segundos donde el Señor puede hablar a nuestras vidas y Él puede cambiar nuestra historia para siempre, como lo hizo con Gedeón. Vamos a ver Jueces 6, capítulo 1. Yo lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Me encanta esta versión. Usted dirá, ¿para qué nos hace traer la Biblia si va a leer en la traducción que ella quiere? Está buenísimo. Después usted lo puede comparar. Aquellos que tienen celular y hay varias Biblias para bajar y pueden ir comparando. Esto nos ayuda a entender con mayor claridad. Me considero una mujer simple y me gusta que me hablen de forma simple, de una forma práctica, y para mí la Nueva Traducción Viviente es una forma donde yo puedo entender. No sé cómo tendrá usted el coco, pero donde yo puedo entender, yo lo puedo entender con claridad, me encanta, me puedo imaginar el Señor, me puedo transportar a la historia cuando lo leo de una manera simple. Gedeón, juez de Israel, dice el título de este capítulo. Dice, los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor. Ya empezamos mal, ¿no? Los israelitas, y uno podría decir, qué tremendo este pueblo.
¡Qué bárbaro! No entendían nada. Hola, qué tremendo este pueblo de Israel, che. Y si miramos hoy, ¿qué diríamos de nosotros? ¿Entendemos verdaderamente todo? ¿Obedecemos absolutamente todo? Nos vamos perfeccionando, pero no somos perfectos. Porque si estuviéramos perfectos ya estaríamos en el cielo. Nos vamos perfeccionando, la palabra nos va perfeccionando. Y aquí dice que ellos hicieron lo malo delante del Señor. Por lo que el Señor nos ministró, nosotros también hacemos lo malo delante del Señor. Por lo cual nos tenemos que corregir también, nos tenemos que arrepentir. Qué hermosa que es la palabra del Señor. Entonces el Señor los entregó a los madianitas durante 7 años. Ahí el Señor sabe que Dios no puede estar donde habita el pecado. Aunque usted haga mucha fuerza por querer acercarse a Dios, si usted no se arrepiente, lo que estará haciendo es viviendo una religión, donde yo hago todo lo posible por acercarme a Dios sin entender que el verdadero evangelio es todo lo que Cristo hizo por acercarse a mí. Por lo tanto, en esa cruz, en ese sacrificio está el perdón de mis pecados. Pero cuando yo me acerco al Señor de una manera religiosa, no me va a importar la condición de mi corazón. Me voy a acercar delante de Dios demandando que Él haga lo que yo quiero. Eso es lo que hace el religioso. Eso es lo que hace el religioso. Entonces Dios se hartó. Acá, gracias Betty, acá el Señor se hartó del pueblo de Israel que hacía lo que quería. Y a nosotros, tanto como al pueblo de Israel, el pecado no nos permite acercarnos a Dios. ¿Qué es pecado? Todo lo que transgrede las leyes de Dios. Todo lo que el Señor dice que está mal, está mal. Aunque yo lo quiera vivir y disfrutar, está mal. No se puede vivir en el reino de los cielos con el reino de Satanás, el reino de este mundo. No podemos vivir. ¿Cómo vamos a vivir? De una manera. Por eso es que el Señor quiere limpiarnos. Quiere que nosotros saquemos voluntariamente aquellas cosas que nos hacen mal. Diga conmigo, que me hacen mal. Aquellas cosas que ya no tienen que estar en mi vida, en mi corazón. No sé si a usted le pasa, no le voy a invitar a que levante la mano, pero hay cosas que repetidamente vienen y vienen, y esto es más de lo mismo, y esto es lo que me hace mal, pero vuelvo a caer en lo mismo. Es lo que Ori estaba ministrando, y volvemos a caer en lo mismo, y volvemos a fallar en lo mismo, y el Señor quiere convertirte. Él tiene el poder de hacer nueva todas las cosas. No podrá hacerlo con vos. Si le decimos, Señor, yo soy barro, tú eres el alfarero, yo hacé la vasija que quieras, dame la forma que quieras. Ese es el poder que tiene el Señor de hacer, pero tengo que dejarme. Tengo que dejarme. Miren, acá dice que el Señor los entregó a los madianitas. Dice que los madianitas eran tan crueles que los israelitas hicieron escondite en los montes, en las cuevas y en lugares fortificados. Cada vez que los israelitas sembraban sus cultivos, venían saqueadores de Madián, de Amalec y del pueblo del oriente y atacaban a Israel. Miren, qué tremendo esto, hermanos. Qué tremenda esta palabra. Cada vez que el pueblo de Israel sembraba, estos esperaban que ya estuvieran los campos listos para la cosecha. No se venía uno, se venían un montón y arrasaban con toda la cosecha y se la llevaban. Arrasaban con todo lo que tenían, con toda la comida, con todos los bienes que tenían y se lo llevaban. Por lo tanto, el pueblo de Israel tuvo que dejar su casa y se tuvieron que ir a vivir en cuevas, en diferentes lugares, para estar por ahí un poquito más protegidos. ¿No te pasa que a veces vienen los problemas, vienen las dificultades como langostas sobre tu vida? Vienen y te quitan todo, primeramente empezando por las cosas espirituales, te quitan la paz, te quitan el gozo. Inmediatamente se te muere el amor por Dios. No, Señor. Y ya lo vamos a ver, porque a Gedeón le pasó. Y si le pasó a Gedeón y está en la historia, está en la Biblia, es porque nos deja ejemplo la palabra del Señor, porque a nosotros también nos puede pasar.
pero también podemos salir de la situación en que nosotros estamos, porque Dios tiene una gran libertad para nuestras vidas. Podemos ser cristianos y podemos vivir bien. Podemos tener nuestra cara llena de gozo, de alegría. Y no depende de la cantidad de dinero que uno tenga en la billetera, ni del auto que tengas, ni de la casa que tengas, ni del trabajo que tengas. Depende de que uno ha conocido al Señor. Y que el gozo del Señor es la fuerza de nuestras vidas. Y que andamos en ese gozo porque reconocemos la salvación que el Señor nos ha dado. Hay días que no están para andar haciendo chilenita en el aire, ¿no? Pero sin embargo miramos al Señor y decimos, aún Señor, en esta situación difícil, yo sé que estás conmigo. Yo sé que me vas a sacar. Pero acá vemos que cada vez que los israelitas sembraban, venían y arrasaban con todo. Acampaban en territorio israelita y destruían las cosechas hasta la región de Gaza. Se llevaban todas las ovejas, todas las cabras, el ganado, los burros y dejaban a los israelitas sin qué comer. ¿Cuántas veces el enemigo ha venido contra tu vida, contra tu casa, contra tus emociones? Y te has pasado los días en angustia y en tristeza sin poder tragar un bocado. Hoy no tenés un ejército que lo podés ver, que vienen cuerpo a cuerpo, que te van a golpear la puerta. Hola, ¿cómo andás? ¿Me dejás pasar? Vengo a arrasar con todo en tu casa. Tenés pan, tenés azúcar, tenés hierba, tenés carne. Dame todo que me lo llevo. Pero sí, hay fuerzas espirituales de maldad que operan en las regiones celestes. ¿Para qué? Con este propósito. De quitarnos la paz, de quitarnos el gozo, de quitarnos la fuerza, de quitarnos la esperanza. ¿Te ha pasado en estos días, hermano? No te avergüences, ¿eh? Nos ha pasado todo. Cada tanto vienen estas cosas. Si no, no estarían en la paz. ¿No les ha pasado, hermano? Sí les ha pasado. Claro, porque esta palabra es para alguien. Esta palabra es para nosotros. Esta palabra, si no lo estamos viviendo ahora, lo viviremos dentro de unos días y tendremos que echar mano, hermanos. Porque para eso nos sirve la palabra del Señor. Seguimos un poquito más. Así que dice aquí esa multitud enemiga que venían con sus animales y sus carpas. Venían y hacían campamento, ¿eh? Dice, eran como una plaga ¿de qué? ¿Vieron en estos días en la televisión, ahí en los programas, que por acá cerca y no tan cerca también había plagas de langosta? Que en un video las podían levantar así con una pala y todas las langostas. ¿Qué hacen las langostas? Se comen todo, ¿no? Se comen toda la cosecha, imagínense, se comen la cosecha, qué sé yo, del trigo, no va a haber harina. Y si no hay harina, no vamos a tener pan. Y si no, y todo el proceso, la gente que trabaja y todo, son dañinas. Así eran estos enemigos. Así son los enemigos que batallan en contra de tu mente. Así son, de esa manera, así son. Así son los enemigos que están direccionados por Satanás para batallar en contra de nuestras mentes, para hacernos perder el gozo, para hacernos perder la paz, para hacernos perder el amor por el Señor. Amar a Dios por sobre todas las cosas. Eso no nos habla y no nos dice que cuando todo nos va bien, aun cuando todo nos va muy mal. Cuando todo nos vaya mal. De todas formas tenemos que seguir amando a Dios porque es una posición, soy hija. Imagínense que mis hijos amen ahora y no aman algunas veces. ¿Cómo se sentiría él como padre si un día aparece Josías y le dice, mira, pa, quiero decirte una cosa, ya no te amo más? Y entonces Lori le va a decir, ¿y por qué? ¿Qué he hecho yo? ¿Qué he hecho yo? Le va a decir de esa manera, ¿no? Porque me lo imagino al Señor también, nosotros que a veces amamos al Señor y vieron cuando el Señor nos da algo, ¡gloria a Dios! Y ponemos así, ¿usted es expresivo o no? ¿Cuántos son expresivos y me acompañan en la locura así? ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Sí! ¡Gracias, Señor! Y damos así gritos de júbilo. Estamos solos en casa, nadie nos escucha y estamos ahí alabando al Señor por las cosas que hace o gozándonos. A mí me pasa cuando me llegan testimonios de los hermanos de cosas que están sucediendo, me alegro, me gozo, y cuando me escriben también por cosas tristes que están pasando,
me entristezco también, porque eso nos manda la palabra del Señor, ¿no? Alegrarnos con lo que se alegran y entristecernos con lo que se entristecen. Seguimos un poquito más aquí. Entonces, estas multitudes enemigas que venían con toda clase de animales, que eran imposibles de contar y no se iban hasta que la tierra quedaba, ¿cómo? ¿Cómo quedaba la tierra? ¿Cómo te has sentido en estos días? ¿Te has sentido así desolado? Estoy sola, estoy triste. Pasaron todas las langostas por arriba mío y me quedé desolado, triste, angustiado, en diferentes áreas. Hay mucha gente que el Señor tiene que sanar las emociones, acomodar las emociones, sanar la psiquis también. Personas que tienen que aprender a perdonar rápido, arrepentirse rápido para que cambie. Esa palabra que el Señor daba era muy determinante. Y si no tomamos una decisión correcta a tiempo, no la vamos a pasar bien. No la vamos a pasar bien, porque así es nuestro Dios. Aquí la palabra comienza diciendo que el pueblo de Israel hizo lo malo delante de los ojos del Señor. Por lo tanto, el Señor, chao, no me dan lugar, yo no puedo estar. Viene el enemigo y sucede todo lo que sucede. ¿Es nuestro Dios malo? No, hermano. Nuestro Dios no es malo, pero Él nos ha dado una voluntad donde nosotros tenemos que decidir darle el lugar a Él. Y si nosotros le damos la espalda y un día le amamos y otro día no le amamos, si un día quiero vivir en santidad y otro día quiero vivir pecando y otro día quiero hacer las cosas como se me da la gana, y es difícil. Es difícil, el Señor no nos puede acompañar. Usted tiene que entender que Dios, y yo tengo que entender que Dios es amor, pero también Dios es justicia. Y Él no se va a volver atrás de lo que ha dicho, porque hay cosas que nosotros las tenemos que cumplir. Y a veces nos cuesta por el inmenso orgullo que tenemos, porque no queremos bajar el copete, porque yo soy así y así me voy a quedar. Yo tengo esta forma y este carácter y este porte y yo de acá no me muevo. Porque si yo me salgo de esto, todos me pasan por arriba. Yo creo que hay muchos que han dicho eso. No te pasan por arriba, te pasan las langostas, te comen todo, quedas desolado y sin embargo nos levantamos de eso así y yo soy así y así me voy a quedar. Y otra vez volvemos a repetir la historia. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo cómo podemos omitir lo que está mal. Lo sé, lo conozco, el Señor me habla, pero ¿qué me importa? En algún momento algún profeta me va a decir lo que yo quiero escuchar. Toda la palabra para tu vida y para mi vida. Gloria a Dios por los profetas, porque acá vamos a ver cómo Dios manda a un profeta que le hable a Gedeón. Tenemos que estar sujetos a la palabra del Señor, hermanos. Tenemos que vivir sujetos a la palabra del Señor. ¿Es fácil? ¿Es difícil? ¡Qué inteligentes que son, che! ¡Qué Bien, Ariel, muy bien, tenés un 10. Es el que contesta, ¿los demás están aquí? Bueno. Me lo sacan, por favor. Ahí está. Así que si se porta mal, lo sacan para allá. Bueno, así que Israel se moría de hambre en manos de los madianitas. Entonces los israelitas clamaron al Señor por ayuda. Después que les pasó toda la langosta, que no les quedó nada, que tuvieron que irse de sus casas, dejar sus casas. Después que vieron que los madianitas venían, se le plantaban en el lugar, en la tierra, con las carpas, que venían con sus camellos, con todo, que veían cómo salían con toda la cosecha, recién ahí, diga ahí, recién ahí, clamaron a Dios. ¿No les recuerda a usted y a mí cuando hacemos todo por nuestras propias fuerzas? Sí, yo voy a ir acá, y yo voy a decir, y yo voy a hablar, y yo esto, y yo aquello, y yo le pongo el pecho a la situación. Y cuando venimos de allá porque nada nos resultó, así, porque nada nos resultó, decimos, ay Señor, y ponemos cara de víctima. Vamos a la presencia del Señor así,
Señor, en tu gran misericordia y amor. Y algunos somos tan cara dura que le decimos, vos viste, Señor. ¿Cómo? El Señor no va a ver si todo lo ve. Vos viste, Señor, todo lo que yo hice. Y el Señor, sí, vi todo lo que hiciste. Vi todo lo que hiciste menos correr a mí. Esto es lo que le pasaba al pueblo de Israel. Hacían de todo. Pero después que le llevaron todo, me los imagino a los camellos, todo así cargadísimo, yéndose. Y el pueblo de Israel dijo, mi pan, mi cosecha. Y después dijeron, wow, tenemos un Dios a quien podemos clamar. A veces se nos pierde el Señor. Y no se nos tiene que perder el Señor. A ellos se les perdió el Señor. Cuando clamaron al Señor a causa de Madián, el Señor les envió un profeta, quien dijo a su pueblo de Israel, esto dice el Señor Dios de Israel, yo te saqué de la esclavitud de Egipto. Aquellos que un día decidimos voluntariamente recibir al Señor con todo el corazón, ¿nos arrepentimos de qué? De todos nuestros. Y le dijimos, Señor, perdona a todos. Diga conmigo fuerte, todos mis pecados. Ahí podríamos decir que como lo hace el Señor ahora en la actualidad con nosotros, ahí el Señor nos perdonó todos nuestros pecados y el Señor les tiene que volver a decir al pueblo de Israel, yo los saqué de esclavitud, yo los saqué de esa tierra de esclavos. ¿No te sacó de esclavitud el Señor de la esclavitud del pecado? Nos sacó de la esclavitud del pecado. ¿Y por qué tendemos a volver ahí donde el Señor ya nos sacó? Donde Él no quiere que estemos. Y el Señor una y otra vez le tiene que recordar. Dice, te rescaté de los egipcios. ¿Sabe qué representa Egipto? El mundo. El sistema de este mundo. De ahí te rescató el Señor, hermano. De ahí te trajo, de ahí me trajo. Yo digo, gracias, Señor. Qué inmenso amor que tuviste conmigo. Te amo, Señor. Y por ahí la gente, ¿no? Porque uno puede decir, bueno, pero hay otros que no te ven, que no te valoran, otros viven otra vida. Yo nunca me sentí una tonta por ser cristiano, hermano. Yo soy dichosa y feliz. La vida en Dios es maravillosa y no es que no me han pasado cosas, nos han pasado un montón de cosas. Pero nunca negaría la fe, porque creo que en el sistema del mundo de donde el Señor me arrancó cuando era muy pequeña, nunca hubiera podido vivir en la forma que vivo. Primero teniendo una salvación tan grande que si hoy muero me voy a una eternidad con Dios. Gloria a Dios, aleluya. Y cuando yo le hablo a la gente de la muerte, miran para atrás. Si algún día nos vamos a morir, todos, diga conmigo todos. Aunque usted se resista, algún día también. Yo me voy a morir, todos nos vamos a morir. Y ese regalo que el Señor nos dio, la salvación tan grande, la salvación tan grande. A veces perdemos de vista lo que el Señor hizo. A veces perdemos completamente de vista. Él nos rescató de los egipcios. Y ahí le dice, de los egipcios y de todos los que te oprimían. Todos los que te oprimían. Este sistema opresor, cómo el enemigo opera en contra de la gente. Vemos en este tiempo cómo ha crecido el odio, la discriminación más que antes. Ahora algunos están contentos porque la gente es así, vivimos en una nación, estamos divididos por provincia y algunos vemos que Buenos Aires está tremendo. ¿Usted ve las noticias como las veo yo? Y que si ellos quisieran pasar no pueden pasar para otras provincias. Ni de acá ir para allá tampoco, no se podría hacer. Y alguna gente que por alguna razón al porteño no lo quiere, se jactan de eso. Y no, porque son personas, porque son humanos, porque uno se portó mal con vos, no podés decir que todo el mundo es igual. No podés decir que todo el mundo es igual, sino que tenemos que sentir amor y compasión por la situación que se está pasando. ¿Qué le parece eso? ¿Qué le parece? Muchos tienen familia en Buenos Aires acá, ¿no? El Gaby, ¿quién tiene familia? Levanten la mano. Ahí. Para que el Señor oremos también, que el Señor los bendiga, que el Señor los guarde también. Está complicada la situación. Tenemos que ser realistas también. Tenemos que ser muy realistas. Entonces,
expulsé a tus enemigos y te di sus tierras. Esto le estaba diciendo el Señor. Te dije, yo soy el Señor tu Dios. No debes rendir culto a los dioses de los amorreos en cuyas tierras ahora vives, pero no me hiciste caso. Se metieron a vivir a una tierra donde había dioses ajenos. ¿Y saben qué hicieron ellos? Como si nada. Como si nada. ¿Cuál es tu territorio, la tierra que estás caminando? ¿Cuál es mi territorio, el lugar donde yo me manejo, la tierra que estoy caminando? ¿Hago lo mismo que hacen los otros para quedar bien? Y el Señor dice acá, no debes rendir culto a los dioses de los amorreos. Podríamos decir, tal vez no te inclinás a ninguna estatua, a ningún santo, a nadie en estos tiempos, pero sí, tal vez inclinados a hacer lo malo, a lo que hace todo el mundo. Total, ¿qué es una canita al aire? Adulterar, mirar el otro. Así está lindo, está linda. ¿Qué problema hay? Hermano, lo que está mal, está mal. Lo que está mal, está mal. Ora a Dios, si sos mujer, ora a Dios, espera en Dios, que te dé un hombre, que te venga el príncipe azul, si viene a caballo, que no te quede con el caballo, quédate con el príncipe. Pero a veces queremos todo ya, ¿no? Y sí, viste, un evangelio de libertinaje que no existe, hermano. Ese lo inventó usted, es un tipo de evangelio que quiere vivir aquel que quiere vivir a medias, con normas no correctas en el cielo, en el reino de los cielos. Imposible vivir, hermanos. O somos o no somos. O somos o no somos. No podemos querer mezclar y bueno, la carne es débil. La carne es débil, la carne tira. Cuando no se rinde al Señor, sí es débil y no es que no podemos ser tentados. Y vamos a ser tentados. Pero ¿sabe qué? La tentación no es pecado. El acceder a la tentación es pecado. Porque en la tentación, cuando viene la tentación, el Señor nos prepara una salida, no porque Dios prepare la tentación, sino porque Él tiene una salida. Pero yo hago lo que quiero, hago la de Caperucita Roja, desobedezco y me voy por el camino más largo. Y a veces actuamos así, bueno, Señor, pero... Y le discutimos al Señor, y le discutimos con cara de piedad y aún en oración y entre habladas en lengua. Y predicaciones y profecías acomodadas que nos caigan bien porque tiene que ser lo que yo creo. Yo he visto gente en este lugar que aun cuando Dios le ha hablado muy severamente, han mentido de lo que Dios ha dicho con tal de no obedecer al Señor. ¿Y sabe cuál es el resultado? ¿Qué piensan ustedes que va a ser el resultado? Si usted pasa el semáforo en rojo, ¿cuál puede ser el resultado de pasar un semáforo en rojo? Primero, la terrible imprudencia que tiene porque no son tomates. Es un semáforo. Es una ley de tránsito que está puesta para ser respetada. Segundo, que lo vean. No tenemos un inspector en todos lados, pero el tremendo daño que puede provocar a alguien si usted choca a alguien o si mata a alguien. Es tremendo eso, ¿no? Pero no, bueno, porque acá no controlan, acá no hacen nada, acá no esto, entonces yo vivo. El Señor tiene sus ojos puestos sobre nosotros. Ahora nosotros debemos querer que sus ojos estén puestos sobre nosotros y que el favor del Señor esté sobre nuestras vidas. El favor del Señor está sobre los hijos obedientes. Y aun cuando le fallamos, cuando yo le fallo, cuando usted le falla, como le falló David, aun cuando hay arrepentimiento, el Señor nos da nuevas oportunidades. Pero no sobre los necios. Sobre aquellos que dicen, mira, Señor, yo te entrego esta parte de mi vida, pero esta no me la toqué porque yo me mando y hago lo que a mí se me da las ganas. El Señor te dice, sí, vaya nomás, vaya. Y sí, en esa área no le pidas. Y cuando las cosas te lleguen hasta acá, no sé, lo único que puede hacer que el favor de Dios te llegue, te toque, es el arrepentimiento. Arrepentirnos. Y más si es un pecado de omisión. Algo que nosotros lo queremos hacer repetidamente. Después, dice aquí, dejar estos dioses, no adorar estos dioses.
Ay, y cuando Ori ministraba a él y hablaba de lo que el Señor decía, a mí se me venía toda esta palabra, que es muy fuerte, dejar todas aquellas formas de dioses en nuestras vidas. Tal vez pueda ser un vicio, hermano, que te está dominando, que te tiene rendido. Puede ser la pornografía, puede ser el alcohol, puede ser el cigarrillo, puede ser la lujuria, puede ser el adulterio, la fornicación. Esas palabras que parecen, qué antiguas, parecen traídas del más allá. Sí, son del más allá, pero para el más acá también, para el ahora. Son palabras para el ahora, para el ya. Ya, para que se cumplan en nosotros. Nos tenemos que arrepentir. Si nos podemos ir a nuestras casas sabiendo que no puedo vivir en el reino de los cielos con los parámetros que yo quiero tener, la vida nos va a ser mucho más fácil, mucho más fácil. Después el ángel del Señor vino y se sentó debajo del gran árbol de Ofra que pertenecía a Joás, el clan de Abiezer. Gedeón, hijo de Joás, estaba trillando trigo en el fondo de un lagar para esconder el grano de los madianitas. Entonces el ángel del Señor se le apareció y le dijo: guerrero valiente, y el Señor está contigo. Ahí estaba Gedeón, un hombre muerto de miedo. Estaba en un lagar, en un lugar, con el trigo. ¿Sabe qué es? Lo que la historia cuenta, se supone que lo que tenía no era mucho, porque en un lagar no podría estar con el trigo, más bien él había agarrado el lagar para estar escondido porque tenía miedo. Se había escondido en ese lugar porque en el lagar es donde se pisan las uvas, donde se hace el vino y también donde se pisan las aceitunas para hacer el aceite. Por lo tanto, no tenía mucho que ver con el trigo, pero él estaba ahí. Seguramente tenía unas cuantas espigas de trigo. Acá tengo trigo, qué lindo cuando una lección puede ser así como objetiva. Y como es mío, lo voy a agarrar, porque este es mío de mi casa. Así que dice que tal vez tenía un poco que lo que hacían, se ponían en un lugar donde había viento, le daban al trigo de esta manera. El viento venía, los esparcía, los ponía en un tamar, por lo tanto ahí no podía ser, ahí se separaba la pelechita esa que tiene el trigo y caía el grano. Esa era la forma en que antes se podía hacer el trigo y limpiar el trigo. Pero dice que este hombre estaba tan miedoso que estaba en ese lagar escondido. Seguramente con esto no había viento porque era un lugar de encierro donde él estaba, y también se piensa que el trigo que tenía era tan poquito lo que le había quedado tal vez para el consumo de la familia nada más, que él podía separar la semilla con el soplido de él, porque no había viento en ese lugar. Se estaba dando como con el aliento de él nomás, este es el pan, con el sudor de mi frente, y ahí estaba, ¿no? Teniendo Gedeón el pan de esa manera. Pero ahí el Señor lo llamó porque lo vio que tenía miedo, así como el Señor nos encuentra un montón de veces con un montón de miedos, con un montón de temores, que nos puede pasar, hermanos, nos puede pasar tener temores, tener miedo por lo que vendrá, por un montón. ¿Cuántos sintieron miedo en algún momento? ¿O hay algún Juan sin miedo? Acá vieron que hay un cuento también del Juan. Todos sentimos miedo, tenemos temores, tenemos temor o por el futuro, qué va a pasar con los hijos. Esta pandemia vino a implantar también y a poner en la familia un temor, qué va a pasar de aquí a más adelante. Si usted se ha dado cuenta, nadie está programando unas vacaciones de julio. Primero porque no podemos salir de vacaciones, pero segundo porque no tenemos en la cabeza las vacaciones de julio. Entonces vemos que ahí estaba Gedeón y el Señor le dijo: guerrero valiente, el Señor está contigo. Cuando el Señor te ve así con las patitas temblando y que no sabe para dónde ir, el Señor te llama por tu nombre y te dice: guerrero valiente, yo estoy contigo. ¡Wow! Qué hermoso cuando el Señor puede hablarnos. Cuando parece, nos pasaron las langostas, imagínense. Las langostas se llevaron todo, emocionalmente nos dejaron devastados, económicamente, en el área que te toque. Pero ahí el Señor hablando a tu corazón y diciéndote: guerrero, guerrera, ¡wow!
Yo no sé si usted se siente así, pero a mí me da un ánimo bárbaro. Me da un ánimo bárbaro porque digo, qué lindo que el Señor piense que yo soy guerrera en medio de mi debilidad. El Señor se hace fuerte. En medio de mi debilidad el Señor me dice que soy guerrera. ¡Wow! Está bárbaro eso. Que los hombres son guerreros. Me impacta su amén, hermano. Me impacta su amén. Hombres guerreros. Muy bien, muy bien. Tiene barbijo, no le robaron la voz. Tenemos barbijo, yo no, pero tienen barbijo, no nos robaron la voz. Es lo que el Señor nos está diciendo. El Señor respondió Gedeón. Vamos a ver lo que le responde Gedeón, lo vamos a hacer rapidito. Si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos sucede todo esto? ¿Te has puesto a preguntarle al Señor, ¿por qué, Señor, a mí? Y le sacamos el currículum. Yo que soy tan buena, Señor, que no tengo maldad ni siquiera una. Nunca pienso mal de nadie, nunca hablo mal de nadie. No, la crítica, la murmuración, el orgullo no caben en mí, Señor. Yo me imagino esas oraciones así y todo moviéndose. Señor, ¿por qué a mí? Señor, ¿hasta cuándo? Esas son oraciones como más sentidas, ¿no? Y ahí como diciendo, ¿por qué? ¿Hasta cuándo? ¿Te has encontrado orando alguna vez así? Yo creo que todos. Más víctima, menos víctima, pero todos en alguna oportunidad nos encontramos orando de esa manera. Era una necesidad que el Señor nos respondiera, ¿por qué a mí? ¿Por qué? Porque, ¿vieron cuando alguien fallece? La gente dice, qué injusta que es la vida. La vida no es injusta, es así. Un día estamos, mañana no estamos. Y la gente dice, hay tanta gente mala que se tendría que morir y no se muere, y gente buena se muere. ¿Y qué respuesta usted tiene para darle a eso? ¿Dónde estaba Dios? Que le clamamos y le pedimos, ¿dónde estaba el Señor que no respondió? Haga conmigo así. Ahora no tiene que hablar así. Claro. Qué tremendo, ¿no? Y nos encontramos con eso. Y nosotros lo peor que muchas veces nosotros hacemos es que diciendo conocer al Señor creemos que lo malo viene de Dios. Y Dios jamás hace nada malo en contra de nuestras vidas. Los resultados y las consecuencias de lo que hoy vivimos son decisiones mal tomadas. O cosas que hicimos mal nosotros, o cosas que hicieron otros en contra de nosotros, o cosas que el enemigo ha hecho en contra de nuestras vidas. Pero jamás las cosas malas vienen de Dios. Diga conmigo, jamás lo malo viene de Dios. Porque nos tiene que cambiar esa mentalidad, que todo viene de Dios. Yo le doy gracias al Señor. Me duele acá y hoy me levanté con este dolor de columna. Gracias, Señor, por este dolor de columna que hoy me diste. Dios no te da el dolor de columna. Este cuerpo se resiente, vamos a tener que tomar alternativas, ir al médico, hacernos tratar. Pero Dios no nos pone una enfermedad para que nosotros podamos amarle un poco más. Entonces, aquí dice, ¿dónde están todos los milagros que nos contaron nuestros antepasados? Acá le empieza a preguntar, ¿no, Gedeón? ¿Acaso no dijeron el Señor nos sacó de Egipto, pero ahora el Señor nos ha abandonado y nos entregó en manos de los madianitas? Entonces el Señor le miró y le dijo, ve tú con la fuerza que tiene. ¿Tenía alguna fuerza, Gedeón? ¿Tenía fuerza, Gedeón, si estaba escondido? Le dijo, ve tú con la fuerza que tiene. Es cuando el Señor te dice, sos valiente y no somos valientes. Estamos en una cobardía y en una angustia, en una tristeza terrible, pero el Señor siempre va a ver el producto terminado en nosotros. Él nos va a hablar y nos va a decir como Él nos ve y no como nosotros nos vemos. Qué lindo esto, ¿no te da esperanza, hermano? Que el Señor cuando te habla por lo que Él ve, que vos podés llegar a ser y no por lo que nosotros creemos que somos. Entonces dice, ve tú
con la fuerza que tiene y rescata a Israel de los madianitas, yo soy quien te envía. Pero Señor, respondió Gedeón, ¿cómo podré yo rescatar a Israel? Mi clan es el más débil de toda la tribu de Manasés y yo soy el menor de menor importancia en mi familia. El clan, estaba hablando de la familia que él tenía. Él en otra versión dice, somos los más pobres, somos los más pequeños, y estás diciendo, Señor, que con esta vamos a rescatar a Israel. Yo no sé si te toca mirar tu entorno. A veces tenés familiares o decís, Señor, yo no vengo de la mejor familia. Gloria a Dios, para que el Señor se glorifique, hermano. Usted no tiene que vivir por lo que su familia hizo. El Señor tiene una vida preparada mejor para usted, donde usted puede superarse, donde usted puede ser mejor, donde Dios puede cambiar todas las cosas, donde el ADN del Señor puede ser en nuestras vidas, más allá del apellido biológico que nosotros tenemos. El Señor nos da su vida y por esa vida es que tenemos que vivir. Eso es lo que tenía que entender Gedeón. No es por lo que vos tenés, no es de la familia de donde venís, sino por lo que yo voy a hacer. Pero a veces miramos el entorno y creemos que nada tiene que cambiar. Sí, hermano, usted y yo podemos ser diferentes, podemos ser luz, podemos ser sal. No importa la familia que nos tocó, todos venimos de una familia, todos podríamos decir, nosotros mismos hemos sido terribles algunos, ¿o no? Claro, porque parece que venimos a la iglesia y ya las ovejas negras ya no son más negras. Y sí, nos convertimos a Cristo. Pero qué hermoso que aquel que fue rebelde, aquel que era mal llevado en la familia, aquel que peleaba con todo, que discutía con todo, que no podía haber una reunión familiar si no daba vuelta a la mesa y tiraba todas las cosas, si no dejaba todo mal y se iba. Entonces todos se quedaban comiendo el rico asadito atragantado, o porque son lo mismo que siempre vienen con angustia, con tristeza, que si hay sol porque hay sol, si llueve porque llueve. Esa gente que tiene el poder de cambiar el ambiente para mal. Si antes eras eso, tenés que verte antes. Ahora tenemos que marcar la diferencia. ¿Va a marcar la diferencia? ¿O está pensando, todavía se quedó? Yo soy de esa que cambio el ambiente. Yo soy de esa que llego con la trompa para el piso, lista para aspirar todo. Y llegamos ahí como si la familia nos debiera algo. Como si todos tuvieran la culpa del tiempo, de los días que nosotros nos ha tocado vivir. Pero lo que el Señor va a hacer con tu vida, no lo va a hacer el Señor mirando tu pasado, tu entorno, de la familia que venís. El Señor te manda y te dice que con las pocas fuerzas, porque son pocas, las fuerzas de Gedeón eran pocas, estaba escondido, lleno de miedo, lleno de problemas, lleno de dificultades, que con eso lo iba a usar. Y la historia es larga y es maravillosa, y en algún momento me voy a tomar la otra parte para poder hablarla y predicarla. Porque es maravilloso lo que Dios hace con Gedeón. Es extraordinario. Pero siempre que Dios va a hacer algo con alguien, siempre el Señor demandará rendición. Primeramente le dijo, este pueblo me dejó. Este pueblo hizo lo malo. Yo lo dejé, que vengan los madianitas y le pasen por arriba como langosta. Yo no los pude cuidar, no los pude guardar porque no me dieron el lugar. Pero ahí había un hombre que, aunque lleno de miedo, lleno de temores, sabía lo que Dios había hecho. Él sabía que era el Dios que los había rescatado en la antigüedad y que lo volvería a hacer aún en medio de todos los miedos que ellos tenían. Y me apasiona el Señor, porque Él siempre llega a nuestras vidas. Y si hubo un Dios para Gedeón, también lo hay para vos. Y si hay un Dios, si hubo un Dios que sacó al pueblo de Israel a libertad, también lo va a hacer con tu vida. Y vas a ser un hombre, una mujer, un joven, un niño, un adolescente de inspiración para cambiar la historia de tu casa. Porque hoy no vas a salir a conquistar Israel, pero tenés tu casa, tenés tu familia, tenés tu entorno, tu trabajo. Que la gente pueda ver en vos una persona diferente, completamente diferente. Yo quiero que el Señor transforme mi vida. Y si hay dioses ajenos donde por mucho tiempo, aún diciendo que soy cristiano, hijo de Dios, me he estado postrando a cualquier forma de pecado, puede ser avaricia, cuántas cosas, hermano. Yo creo que Dios te habla a tu corazón, el Espíritu Santo habla a nuestros corazones.
donde has puesto un hijo en primer lugar. Y tu vida gira todo alrededor de tu hijo. Y todas las demás cosas pierden sentido en tu vida. Y has perdido el gozo, has perdido la alegría, has perdido la razón de vivir. Mira al Señor. Mira al Señor que en esta mañana te dice: guerrero valiente, yo estoy contigo. Yo estoy contigo. Y aunque todo a tu alrededor esté feo, esté adverso, decís: Señor, si tú estás conmigo, yo soy más que vencedor. Tal vez aquí, póngase de pie, por favor. Aquí hay mucha gente que diga: yo ya me siento en victoria. Gloria a Dios, hermanos, si te sentís en victoria. Pero yo sé que aquí hay mucha gente donde va a tomar esta palabra y va a decir: Señor, si lo hiciste con Gedeón, lo podés hacer conmigo. Y aunque no llegamos ni a 14 capítulos ni versículos de lo que es la palabra, porque tiene también el capítulo 7 y el capítulo 8 cuenta la historia. En este libro de Jueces, la historia de Gedeón. Pero Señor, esto, el principio, lo que hiciste con Gedeón, lo quiero con mi vida, Señor. Porque está bueno llegar al final, donde cómo Dios lo prepara y cómo hace y lleva a la victoria a Israel. Pero qué hermoso, hermano, es empezar por el principio. ¿Cuántas veces queremos las bendiciones, pero no queremos hacer lo que el Señor nos pide? ¿Cuántas veces estamos deseosos de decirle: Señor, yo quiero, yo creo que me lo merezco? Porque sí, es verdad. Te mereces la felicidad, te mereces el bienestar, te mereces ser dichoso, te mereces, tanto como hombres y mujeres que tal vez están esperando ser amados, ser amada. Pero espera en el Señor y tal vez diga: ay, Señor, toda esta pandemia me lleva a una desilusión, encima se predica en este tiempo que tú vienes pronto, Señor, y yo todavía estoy acá. ¿Qué sé yo lo que Dios quiere hacer contigo? Pero yo sé que todos los planes de Dios siempre son perfectos para nuestra vida. Él no se equivoca. Pero cuando yo salgo a hacer la mía, me equivoco. Hago mal las cosas, arruino todos los propósitos del Señor. Ahí donde está, levanta tus brazos al cielo. Tal vez si te sentís como Gedeón, una persona debilitada porque podía ver con sus ojos naturales, Gedeón, cómo los madianitas habían pasado y arrasado con todo en su tierra. Pero él sabía que no tenía mucho, pero tenía unas pocas espigas que él las cuidaba. Y sabe que la espiga, una vez que era limpia, se separaba el trigo y servía para pan. Que cuando el Señor te llame y puedas entregar tu vida al Señor, como la palabra que se dio para este ministerio, en este tiempo, que dijo un pastor de aquí de Rosario para Todo Vida Nueva, le dijo: puedo ver una masa leudándose, lista para ser horneada, para que seamos pan a todo aquel que no tiene. Y esta palabra me trae, esta palabra de Gedeón, que si Gedeón lo único que tenía, porque fuerzas no tenía, era un poco de espigas, que tenía que ser procesado todo ese trigo para llegar a ser el pan. Tal vez hoy estés en esta condición de dejarte procesar, de rendir para hacer pan para muchos, hermanos. No estás aquí por casualidad. El Señor no te llamó para que estés cómodo con tu vida en el Señor, sino para que puedas llevarle de esta vida a otros. Pero es necesario dejar al Señor obrar en nuestras vidas, en nuestros corazones. Ahí donde estás, por un minutito más, si hay cosas de las cuales te tenés que arrepentir, nos tenemos que arrepentir, le pedimos perdón al Señor. Si hay idolatría en tu corazón, si hay pecados ocultos, cosas que jamás harán que el Señor pueda completar su obra en nuestras vidas, de esas cosas nos tenemos que despojar. De esas cosas, permitirle al Señor que Él sea nuestro Señor,
nuestro Dios, que así como le recordaba que los había librado de Egipto, los había sacado de esa tierra para llevarlos a libertad, así en esta mañana, que podamos poner en primer lugar en nuestros corazones al Señor, aquel que nos amó, aquel que nos perdonó, que nos dio vida por medio de su Hijo. Tómate unos minutos y ora con tus palabras al Señor. Rindo mi corazón como una ofrenda ante tus pies. Me entrego lo que soy a ti, Maestro, moldéame. Yo soy el barro, tú eres alfarero. Hazme de nuevo, hasta ver tu fuego arder. Te adoraré, hasta ver tu fuego arder. Te adoraré, te adoraré. Mi corazón como una ofrenda ante tus pies. Te entrego lo que soy a ti, Maestro, moldéame. Yo soy el barro, tú eres el alfarero. Hazme de nuevo, hazme de nuevo.
Gracias por hacernos tus hijos, por amarnos tanto, por traer una palabra, Señor, que nos alienta, pero que también nos desafía a cambiar. Gracias, Señor, por decirme que soy valiente. Gracias, Señor, gracias. Gracias, Señor. Tú eres bueno todo el tiempo con nosotros. Te amamos. Y el deseo de nuestro corazón es hacer tu voluntad y agradarte a ti, Señor. Toda la gloria, toda la honra es para ti. Señor, bendice a mis hermanos de regreso a sus hogares. Bendice cada casa, cada hogar. Que al llegar, Señor, tu vida pueda estar en ellos y pueda llenar, Señor, esas casas, esos hogares. Y que a través de tu palabra, Señor, y la obra de tu Espíritu Santo, muchas cosas en nosotros puedan cambiar en este tiempo. Te amamos, te bendecimos. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Amén, Señor. Y amén. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Honramos su presencia. Eres bueno, Señor. Amén, Señor. Tremendo lo que Dios va a hacer en nosotros si se lo permitimos. Si se lo permitimos. Podía ver el trigo ese cómo decora, y no sé si tiene más de 10 años ese trigo decorando mi casa, la iglesia, mi casa y la iglesia, y así, un tiempo en cada lado. Pero tiene como mucho eco, no sé, acá se siente como que me aturdo.